lo cual rompió viejos esquemas, aunque también despertó la ira de las clases altas, porque cualquier ser humano podría llegar a ser rey ante los ojos de Dios, y no quedaba ya esa autoridad bajo el dominio exclusivo de un grupo privilegiado, como siempre había sucedido. El rey Arturo dio un ejemplo. Además de lograr unificación de los distintos territorios que estaban bajo el mando de los nobles, terminó con las luchas y disputas inútiles de uno contra otros, para apoderarse de las tierras ajenas, entretenerse, dar rienda suelta a sus instintos violentos. Propuso el sistema de los torneos, llamados también justas, para resolver las diferencias y enfrentamientos sin necesidad de perderse vidas humanas. Se logró un gran despertar, una subida de nivel en todo el país a pesar del descontento y la oposición que ese sistema político causó entre la nobleza. Aún ahora, en la época moderna de fin de siglo, permanece el esfuerzo que perduró a través de los siglos. Los altos ideales proyectados en los tiempos del rey Arturo dieron esperanza a la gente, la elevaron en una de las etapas más oscuras. La labor de Arturo, su forma de proceder no fue aprobada por los nobles de tradición, quienes silenciosamente, en conjunto de la iglesia, planificaron destronar a Arturo y asesinarlo. El malestar creció porque el rey rompió con la iglesia abiertamente, pues era preciso acabar con su abusador dominio. Por ello, los mismos intereses que, a lo largo del tiempo, persiguieron a los misioneros de luz, sacaron del plano al rey Arturo y también a varios de sus valientes caballeros. Los poderosos creían que, de esta manera, terminaban con tan hermoso esfuerzo y anulaban toda oportunidad para los tiempos futuros. Los caballeros del rey Arturo. Estos seres regidos por un código de alta moralidad juraban fidelidad a Dios, a la patria, al rey, siempre que éste fuera un gobernante justo y correcto. En caso contrario, podían no seguirlo y también sucedería que el pueblo lo sacaría del trono. Todos sus actos debían estar regidos por ideales de servicio, de justicia, de protección, de ayuda a los más necesitados e indefensos. Cualquier ciudadano que reuniera estos requisitos y nombrara méritos por sus propias acciones, podría ser nombrado caballero por el mismo rey. Esto despertó a muchas personas de su letargo, les dio esperanza y elevó su nivel, ya que se presentaba la oportunidad de tener una vida mejor e incluso alguien del mismo pueblo con los suficientes merecimientos tenía la posibilidad de llegar a ser un caballero de reluciente armadura. En las reuniones de los caballeros habían dos mesas, una para las actividades externas, rectangular, de forma alargada. La mesa para las reuniones internas sí era redonda y no tan grande como se piensa, pues quienes acompañaban al rey en forma privada venían siendo pocos. El rey se reunía con los caballeros de nivel externo en la sala del consejo. Delante estaba la mesa rectangular de Arturo con su trono y los caballeros alrededor. Enfrente de él, a los tres lados, ellos lo miraban, esperando sus órdenes y consejos. Entre los caballeros externos habían nobles de alcurnia, y otros que no lo eran por haber salido del pueblo. En esas reuniones se trataban de asuntos referentes al gobierno, a lo relacionado con la autoridad, el bienestar de todos. El rey instruía a los caballeros, les daba un código de normas que ellos debían aprender de memoria, comprender y practicar el contenido. Era como un manual de ética y buen comportamiento basado en altos ideales, lo cual motivaba el necesario cambio mental que se precisaba hacer. Había ahí unos 125 caballeros, la mayoría de posición y rango. Alrededor de la mesa para uso interno, que era redonda, se reunían 13 caballeros, incluyendo entre ellos al mago Merlín, el maestro Serapis Bey encarnado. Él dirigía las actividades del foco en compañía del rey Arturo. Esa mesa no tenía nombres escritos junto al lugar donde cada caballero se sentaba, ni tampoco había ahí espadas colocadas sobre la mesa, tal como lo presentan las películas y videos relacionados con el rey Arturo. Las tres sillas estaban hechas de cobre, con formas bellas y de altos respaldos, todas iguales. La mesa de la sala del consejo donde se encontraba el trono del rey era diferente. Los caballeros de las reuniones externas desconocían la existencia de la mesa redonda. Las actividades internas, que había un foco de recepción con los altos planos de luz, pero sucedió que uno de ellos era muy curioso y recalcaba algo. Un día, estando en la puerta que daba acceso al cuarto de las reuniones privadas, semiabierta, se asomó y logró ver lo que había dentro, la mesa redonda con las especiales sillas. Luego, ese caballero lo iba comentando por ahí. Al romperse el silencio, el foco sufrió la arremetida de la otra polaridad, que se iba colando. Aunque ese caballero viera la mesa redonda, nadie del grupo externo podía siquiera imaginar la existencia de un foco, ni era capaz de entenderlo. Por entonces, pues habría resultado increíble.
El castillo quedaba en la región de Camelot, sobre una colina. Hacia la izquierda había caminos secretos e ignorados, que conducían al bosque encantado, donde el rey se reunía con los solitarios que lo educaron. El pueblo estaba a la derecha. Por unas sendas semiescondidas de la izquierda, se podía ir al bosque sin que nadie lo advirtiera. Los caballeros de noble alcurnia se sentían honrados de pertenecer al Gran Consejo en compañía del rey Arturo, y también buscaban su protección. Esto hizo posible el logro de la unión para que no vivieran siempre peleando por cuestión de territorios o por cualquier asunto intranscendente. Se logró la unidad a nivel externo, un rey para toda Inglaterra y no tantos reinos pequeños, separados uno de otros, en continua discordia. Como cualquier persona podría llegar a ser caballero, esto irritaba mucho a los que eran de alcurnia, pero, aunque aparentemente se integraran y estuvieran con Arturo, se mantenían callados. De estos 125 caballeros externos, surgieron muchos traidores, porque no les gustaba ser iguales que un caballero del pueblo y se sentían rebajados. Cuando estaban reunidos, el rey les hablaba, les decía cosas hermosas sobre la justicia, la condición de ser servidores del pueblo y les daba una fuerte base moral. Resaltaba la condición de nobleza que debe tener un caballero, altos ideales, los buenos principios. Comenzó a dar normas, a hacer leyes para imponer el orden. Los torneos resolvían cuestiones de honor. Entre los altos principios impartidos de los caballeros estaban los siguientes. La altura y seguridad que deben tener depende de las obras de bien que sean capaces de realizar. La fuerza de un caballero depende de la pureza de su corazón. Como defensores de la paz, solo utilizarán la fuerza para imponer justicia. Tendrán misericordia con los vencidos, no los matarán, e igualmente serán comprensivos con los equivocados y prepotentes. Elevarán a las mujeres en su dignidad. Todo caballero debe respetar al prójimo como a sí mismo, porque tanto las mujeres como los niños, ancianos, los humildes y poderosos están hechos de la esencia de Dios. Por ello, son iguales, hay que respetarlos, nunca atentar contra sus vidas. No se debe rebajar a nadie. Si se portaban mal y cometían abusos, atropellos, los sacaba, y ya no eran caballeros. Estar en el castillo de Camelot les daba mucho prestigio e importancia, por lo cual buscaban a Arturo y se sumaban al grupo de sus caballeros. Al entrar a incorporarse, debían hacer un juramento. Juro por el Dios de mis padres que no daré mi brazo a torcer, y no descansará mi espada hasta acabar con toda injusticia, atropello e iniquidad. Por ello, la palabra caballero, tan usada en los tiempos modernos, ha quedado como sinónimo de dignidad, de correcta moral y alto proceder, de nobles ideales, pues la semilla fue sembrada para los tiempos futuros, aunque, aparentemente, todo el esfuerzo que hicieron Arturo y sus caballeros se perdió. La leyenda de Genoveva. Esa joven existió, pero no en la forma modificada y de novela rosa que cuentan. Vivía en el pueblo de Camelot, era muy bonita, de buena familia, aunque no noble. En algunos relatos la llaman Jenny. La gente no entendía que el rey Arturo no estuviese casado, trataban de buscar de esposa, por eso de la genealogía y que al rey le correspondía una esposa para tener herederos al trono. Entonces pensaban que nadie más apropiado para ser la esposa del rey que esa joven bella y agradable que tenía todos los méritos para ser una reina. Arturo nunca se casó ni tampoco se interesó en complacer los deseos del pueblo sobre ese particular. Conoció a Genoveva, que visitaba el castillo de vez en cuando. La trataba con cordialidad, amable, pero nada ocurrió. Los amores contrariados por infidelidad y toda la tragedia que el obispo Nordin inventó jamás ocurrieron. Ese melodrama rosado es propio de su imaginación. Con respecto al enamoramiento entre ella y el caballero Lancelot del Lago, sucedió de manera diferente. Simplemente se gustaban, había un sentimiento de atracción.